Você vai fazer a gravação, Sueli? Você que pediu a reunião, né? Ah, espera um pouquinho. Já foi iniciada. Sim. Já foi, já. Pronto. Ok. Bom dia ou boa tarde, buenas tardes, buenos dias a los colegas que estamos. Qué gusto estar aqui nesta sessão que vamos de capacitação, de desenvolvimento de capacidades de la red. Isso abre, de verdade, ou dá seguimento a uma linha de trabalho já empezada no ano passado, e que para el 2022 vai ser em los jueves, às quintas-feiras. Em especial, no dia de hoje, vamos trabalhar com os temas de tipos metodológicos de estudos, da metodologia LILAC. E essa é uma temática que tem alto interesse, relevância e significância para todo o que hacemos, seja na indização, seja na recuperação de informação, seja para apoiar sistematização da evidência, enfim, e principalmente em uso e la aplicação do conhecimento científico em la toma de decisão. Sabemos que os tipos de estudo, os diferentes tipos metodológicos de desenvolver uma investigação, um estudo clínico, um estudo de investigação, passa por primeiro identificar que queremos, que tipo de estudo se vai fazer. E que tipo de estudo, isso vai diretamente vinculado à metodologia que vai ser aplicada. Eu quero saber uma encuesta sobre satisfação dos usuários por el serviço. Ok, há uma investigação desenhada, não, que vai atender ao objetivo da investigação que vai ser realizada. Eu quero saber sobre o impacto, o efeito de uma intervenção em saúde X, que seja. E quero, então, fazer todo um estudo clínico que vai ver como foi o impacto na aplicação desta intervenção X em um grupo população tal. Então, há um desenho metodológico que vai permitir desenvolver esta investigação. E todo isso, se esta investigação genera uma publicação, esta publicação também, además de ser indicada com a temática, não, com os temas do assunto tratado, também é indicada a partir de qual foi a metodologia aplicada em el estudo que generou a publicação, se um artigo, se o que seja. Então, é fundamental. Quando eu sou usuário, que interessa a mim, usuário da informação, saber qual foi a metodologia aplicada em um artigo que vem de resultado de uma investigação. Se foi um estudo que evalua a intervenção X, eu sei que o melhor seria desenvolver um estudo clínico aleatorizado, controlado, porque isso seria não, o tipo metodológico mais apropriado para contestar a uma pergunta de investigação. Enfim, há uma relevância importantíssima, tanto para apoiar os autores, os investigadores na produção da investigação mesmo, tanto na indização como na recuperação e no uso dessa informação. E nós, creio que a maioria que está aqui são profissionais de informação, bibliotecólogos. Temos sim que conhecer, saber, independente se tu eres ou não parte de um grupo de trabalho que vai investigar, que vai fazer uma investigação, de toda maneira nós participamos e actuamos e temos responsabilidade e podemos colaborar na aplicação e no uso de conhecimento científico, e a informação não é toda igual, não responde a todos os tipos de perguntas, a todos os tipos de necessidade de informação. Enfim, há muito que discutir, há muito que conversar, há muito que intercambiar informação sobre a temática. Essa não vai ser a primeira sessão, não vai alcançar, abarcar todo o que necessitamos conversar e discutir sobre a temática. Então, creio não, vamos ter uma série de sessões sobre este tema. Então,
que disfruten, que aprovechen todo el contenido. Y muchas gracias por aceptar la invitación y ser parte de este proceso. La red nuestra es de todos, ¿no? En verdad, y todos se benefician de los resultados y logros alcanzados por el trabajo colaborativo. Ok, Sueli y José, muchísimas gracias. Tiene ahí el espaço, a pista é de vocês. Obrigado. Gracias, Rose. Verónica. Falar Sueli. primeiro, Rose. ¿Yo? Sí. Ok. Las palabras de abertura, ¿no? Sí, muchas gracias a todos, muy bienvenidos. Estamos empezando con esta serie. Gracias, Verónica, por la apertura. Estamos empezando ahora con esta serie que vamos a unir las redes de indicadores y referencistas. Son dos redes para una capacitación. Después Sueli va a hablar un poquito por qué hicimos esta opción de hacer a unión. Porque en esta serie vamos a trabajar hasta el fin del año con 10 sesiones acerca de los tipos de estudios que son tan importantes para trabajo de investigación. Entonces, tanto el reconocimiento del tipo de estudio cuanto la recuperación del tipo de estudio combinado con un tema en las bases de datos. Entonces, cada sesión vamos a hablar de un tipo de estudio. Esta es la primera, que vamos a hablar sobre guía de práctica clínica. Yo creo que después de todo, ¿no? Pero creo que muchos ya me conocen. Yo soy Rosemary, soy bibliotecóloga y trabajo con el área de servicios cooperativos de información bajo la gerencia de Verónica. También coordino con el equipo la red de referencistas de la Biblioteca Virtual en Salud. Sueli, por favor. Muchas gracias, Rosemary, Verónica. Esta es la concretización de un sueño, ¿no? Ya hace muchos años nosotros conversamos sobre la necesidad de integrar estas dos redes, porque el trabajo de la red de referencistas o de indicadores, el trabajo no solo de la indicización, pero de la descripción también, siempre impacta en la recuperación. Entonces, de nada adelanta hacer una excelente estrategia como ustedes de la red de referencistas hacen, si el documento no está bien descrito, si la indicización no está bien hecha. Entonces, me gustaría agradecer muchísimo, Rosemary, por aceptar este reto en conjunto, porque ya hace mucho tiempo que sentimos mucho estas dudas acerca de qué son estos tipos, cómo identificarlos, y si la forma como nosotros indicadores trabajamos, si los descriptores que utilizamos son efectivamente utilizados en la estrategia de búsqueda, ¿no? Entonces, el año pasado hicimos un grupo de trabajo que participaron, ¿no? Como titulares, yo puedo decir José Roberto Plácido Amadei, Mabel Figueiredo, Rosemary Rocha y yo, y también tuvimos la colaboración aquí por parte de los indicadores de Lucilena Maria Bragion de Mico e de Laís Silva, né? E também Elizabeth Viruel, que sempre nos apoia em todo. Então, para começar, me gostaria de dar estes créditos importantes a estas pessoas que tanto contribuíram para a criação de toda uma documentação que agora vocês vão conhecer só na ponta do iceberg, se diz isto? Então, realmente me gustaría agradecer muchísimo. Bien,
tiempo vuela bastante, entonces yo voy a compartir mi pantalla solo para que ustedes sepan que, así como hay para las sesiones de indización, de referencistas, de todas las capacitaciones que hacemos, también tenemos una página específica para esto, esta serie, nuestra capacitación referente a tipos metodológicos de estudio en la metodología LILACS, y ahí ya ustedes ven aquí el flyer, y como Rosemary dijo, el primero tema es la guía de práctica clínica. Después, estudios de evaluación de tecnologías sanitarias, estudios de evaluación económica, revisiones sistemáticas, meta-análisis, síntesis de evidencias, investigación calitativa y estudios de casos y controles. Entonces, 10. Estudios observacionales. Entonces, ustedes ven que tenemos aquí 10 sesiones con bastante contenido importante. Creo que no solo los indicadores quedaron ahí ya aguardando, ¿no? Las próximas sesiones, pero también los indicadores, ¿no? Porque todos tenemos dudas sobre este tema. Bien, entonces ahora voy a compartir la presentación, porque tenemos mucho a hablar sobre este tema. Bien, entonces el tema de hoy es guía de práctica clínica y esta serie de... Sueli, ¿puedo Oi. só hablar una cosita que es Sí. importante? Porque este año nosotros hicimos la integración de las presentaciones y capacitaciones. Entonces, los miércoles vamos a tener también las presentaciones acerca del ILACS, de la metodología, de la red de referencistas, que son presentaciones más generales, del ILACS es la segundo miércoles, ¿no, Sueli? De la red de referencistas va a ser el cuarto miércoles del mes. Y agregado a esto, vamos a tener estas capacitaciones que son más específicas para las redes. Entonces, es como si fuera un plus, ¿no? Agregar las capacitaciones a las presentaciones que van a hacer los miércoles acerca de temas que interesan a más redes, además de las redes de indicadores y referencistas. Pero hay temas que son un poco más específicos también. Es eso. Gracias, Sueli. Por favor. Gracias. Y la capacitación de indización también todavía sigue. El cuarto jueves, ¿ok? Bien, entonces yo voy a intentar hablar lo más rápido posible porque hay muchas diapositivas de mi parte, como siempre, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, la agenda. Tuvimos ya la apertura y sobre el contenido de las capacitaciones y la dinámica la dinámica aún vamos a ver un poco más. Vamos a tener también tareas específicas para esta sesión que van a ser distintas para la red de referencistas y para la red de indicadores, pero esto es opcional. Uno que quiera hacer las dos tareas es muy bienvenido. Uno que quiera hacer solo una de las tareas también bienvenido, ¿ok? Y también vamos a generar certificados. Entonces, como ya había dicho, hay aquí varias personas que trabajaron en esta creación de estas notas técnicas. Aquí en específico es el equipo que trabajó en la creación de la nota técnica específica de guías de práctica clínica. Para las orientaciones de referencistas fue Rosemary y Mabel Figueiredo, ¿está bien? Bien, entonces, solo entonces, yo creo que no he hablado sobre los certificados. Nosotros vamos a tener, así como ocurre en las capacitaciones de indización, vamos a tener certificados para los profesionales que cumplan con 70% de las actividades. Entonces, de 10
sesiones que vamos a tener. Si participas de las 7, por lo menos, ¿no? De 7 sesiones, entonces tú estás habilitado a recibir un certificado. Si además de esto realiza también las tareas, también vamos a incluir esta información dentro del certificado para que reciba la información de que has participado y has cumplido X horas con las tareas, ¿ok? Bien, ahora yo voy a pasar para el contenido que vamos a hablar en este momento. Cuando nosotros hablamos de la indización, primero necesitamos saber qué es el tipo específico, qué es guía de práctica clínica y cómo identificar. Ya he hablado algunas veces que la parte más importante es la lectura técnica, que es lo que nosotros vamos a ver aquí, que como nosotros reconocemos que un documento, un artículo, un libro, un documento no convencional es una guía de práctica clínica. Entonces, esta es la parte más que hay más diapositivas, justamente porque el principal es que ustedes reconozcan que es una guía de práctica clínica. Y cómo se identifica este descriptor, en este caso es bastante sencillo porque existe el tipo de publicación guía de práctica clínica. Y cómo se aplica cuando hay alguna regla adicional, ¿está bien? Entonces, hay aquí la definición y yo estoy buscando, recuperando aquí la definición del DEX, justamente porque el DEX es la herramienta que nosotros utilizamos para la definición. Entonces, la definición del DEX debe coincidir con la definición que el autor utiliza, ¿está bien? Entonces, cuando hablamos sobre qué es la guía de práctica clínica, entonces es un documento que traiga orientaciones, principios, recomendaciones para la práctica, para los profesionales de salud principalmente, ¿no? ¿Para qué? Para la toma de decisiones acerca del cuidado del paciente. Y esto es muchas veces orientaciones sobre el diagnóstico de una enfermedad, el tratamiento o algún otro procedimento clínico o cirúrgico, ¿no? Ahí hay una gran variedad de tipos de contenidos aquí, ¿sí? Pero generalmente la guía trae varios, ¿no? También efectos adversos, la etiología y lo que define el aspecto principal es donde está más la discusión, ¿ok? Esto es algo que los bibliotecólogos indexadores generalmente siempre escuchan también a nosotros hablando, ¿no? Y ustedes ven aquí en verde, ¿no? ¿Para quién? El público de la guía de práctica clínica es el profesional de salud que está a la frente del paciente, ¿no? ¿Qué más? Generalmente también, ¿quién son los autores de estas guías de práctica clínica? Agências gubernamentales, organizaciones como sociedades profesionales, juntas directivas y grupos de expertos. ¿Y para qué, no? Calidad, evaluar la calidad y eficacia del cuidado de salud, midiendo la mejora de la salud, la reducción de la variedad de servicios o procedimientos aplicados y la reducción de la variedad de resultados en la atención sanitaria. O sea, se estandariza la forma de tratamiento, el cuidado para que se tenga siempre el mejor resultado para el paciente, ¿verdad? Entonces, las guías de práctica clínica son presentadas principalmente en dos formas, como dos o tres. Artículos de revistas, libros y documentos no convencionales. Entonces, y ellos tienen características específicas, pero generalmente aparecen en estos tres tipos que estoy hablando. Aquí, y ahí ahora ya hablando de la parte de caracterización, de cómo reconocer a una guía de práctica clínica. Entonces, cuando vemos aquí un artículo, en el título hay la palabra directriz, la autoría, ¿no? Hay una sigla de la sociedad que es Sociedad Brasileña de Anestesiología, ¿no? Ya está aquí en el título, la sigla de la sociedad. ¿Qué más?
Este es un plus, ¿no? Esta herramienta aquí, que no sé si es de Elsevier, no me acuerdo ahora, trajo una herramienta, una facilidad, podría decir así, que es sobre la actualización de la guía. O sea, siempre la guía vigente es la importante. Si estamos hablando de una base de datos que guarda el histórico, tranquilo, el histórico va a continuar. Pero si uno hace una búsqueda en la base de datos y localiza, ¿no?, el documento más antiguo, esta funcionalidad apoya a la recuperación de la versión más nueva. Pero cuando no hay, el importante para el bibliotecólogo de referencia, yo pienso, es ver la versión más nueva. ¿Sí? Porque la guía importante para el profesional de salud es la guía vigente. Esto es algo bastante importante en el aplicativo EbluInfo, por ejemplo. Cuando una guía no está más vigente, ella debe ser sacada del aplicativo EbluInfo. Bien, entonces solo para complementar, he incluido aquí la pantalla que presentó esta funcionalidad, que informa que es el documento vigente, ¿no? Qué interesante, me gustó muchísimo esta funcionalidad. Bien, ¿qué otras características que hay? Muchas veces la sesión está nombrada con el nombre de directriz. ¿Qué más? La autoría, qué interesante, muchos autores. ¿Por qué? Porque se junta, se cría un grupo de trabajo para esto. Y también hay instituciones responsables por esta guía. Entonces se ve aquí, Consejo de Estandarización de Guías, y creo que es esto. Y aquí solo estoy pasando un poco rápido porque tengo varias diapositivas. Aquí hay una estructura que yo he sacado del sitio de la red Equator, que trae el contenido básico que debe tener una guía de práctica clínica. Entonces, hay un resumen de las recomendaciones, una introducción donde hay el objetivo de la guía, la descripción del problema de salud y también el público meta. En los métodos se describe la organización y como se ve aquí. Y también siempre, esta es una característica importante, hay una sesión de recomendaciones como se ve aquí, donde se hace un resumen, ¿no?, de la evidencia, los beneficios, peligros, ¿no?, y puntos de atención, limitaciones de la guía. Y hasta aquí entonces es un resumen bien general aquí para que ustedes puedan analizar el contenido. Y como yo había comentado, es de la red Equator. Entonces, esta es la que está hoy. Es una de las publicaciones que ellos destacan y yo he solo copiado y pegado aquí una imagen que es de esta página aquí. ¿Está bien? Pero, si no me equivoco, es un archivo pagado, artículo pagado. Entonces, como vi que esta imagen ya me servía, yo he copiado y pegado aquí. Bien, de toda manera, indican Agree y Write como siendo las guías importantes para cómo construir cómo criar una guía de práctica clínica. ¿Qué otras características más entonces? Vimos en la estructura, ¿no? Objetivo claro. El rigor metodológico es importante. Y aquí nosotros vemos que cita a la guía de GRADE, que es para la evaluación, ¿no? Evaluación de nivel y fuerza de la evidencia. Aquí otra forma de presentación de este tipo de evaluación. Entonces vemos aquí, las guías GRADE incluyen, ¿no?, la calidad, si es alta o muy baja, y sus características, y si la recomendación es fuerte o más baja. Y aquí, ya volviendo para cómo se presentan los resultados, siempre hay una parte de comentarios y recomendaciones. Entonces, en este caso aquí, es una tabla y a la derecha, la última columna, hay estos comentarios y recomendaciones. ¿Qué más? En este otro ejemplo,
já está um pouco distinto e há uma sessão separada. E aqui, que é interessante, não? Está organizada como perguntas e respostas. Então, em los artículos, a maioria das vezes vemos assim, em tablas e tal, pero esto é um livro, não, de la OMS, não sei se é um documento convencional, porque não é analisado esse aspecto, pero aqui já se apresenta de uma forma mais gráfica, mais bonita. A mim me gostou muito. E há também processos e fluxos. Então, generalmente há imagens, não? Dentro deste tipo de documento, que é a guia de prática clínica. E aqui, que é, perdão por a qualidade da imagem, não havia visto que estava tão mal. Las recomendaciones también puede ser el nombre de un título de área, ¿no? ¿Qué más? Y hay, como había en la guía, ¿no? Un resumen con el tipo, ¿no? de medicamento, las características y qué se debe hacer. Aquí es la recomendación, ¿no? ¿Qué más? E também sempre é importante esta questão aqui de declaração de conflito de interesse, que não deve haver. Bem, he hablado bastante rápido de las características del documento e aqui só traigo como elementos para a leitura técnica, é que quando ustedes vão fazer a indicação deste tipo de documento, já analisaram essas características que eu he recalcado aqui. E aí, ustedes podem também buscar dentro do documento, pinchem aí em Ctrl F ou Ctrl L, dependendo do idioma de seu ordenador, e aí vão ver que se há diretiva, guia, diretriz, pauta. Muitas vezes também pauta é um sinônimo importante. Então, eu he traído aqui algumas. Em Brasil, há muitos que traem também o término guidelines, não? Em espanhol, creio que não ocorre tanto, pero em espanhol, eu creio que aparece bastante pauta, me parece. Bien, siguiendo. Entonces, siempre se hagan las preguntas, ¿no? Analizando la estructura, la composición del documento, y haga las preguntas. ¿El término guía o similares están presentes en el título o la sesión? No es que cuando esté 100% de las veces es una guía, pero probablemente sí es una guía. ¿El autor principal es una institución? Entonces también es el caso, ¿no? Puede ser una pista más, otro motivo para que se pueda pensar que sí. Hay una gran cantidad de autores, como vimos en el ejemplo. Menciona o incluye calificación de grade, o entonces agree, o entonces write, ¿no? Porque ellos mencionan las guías que están utilizando también. Hay recomendaciones, directrices, orientaciones para la práctica clínica. Hay tablas y flujos para la intervención. Entonces, estructura, ¿no? Y composición. Hay después, analice si se trata de una guía propiamente dicha o si es un artículo analizando una guía. En este caso, considere guía de práctica clínica como asunto, ¿está bien? Si es un artículo hablando sobre una guía tal, entonces es guía de práctica clínica como asunto. Y aquí, Roberto hizo un árbol de decisión que creo que va a ayudar a ustedes también. Entonces, repite lo que yo he hablado en la diapositiva, pero aquí más gráfica, ¿no? Si el contenido es de orientaciones, recomendaciones, directrices o directrices para la práctica. Entonces, si contenido es para práctica nueva o no consolidada o la actualización de una guía. Si es, el autor es institucional o constituido por un grupo de trabajo con muchos expertos. Si es, entonces, contenido claro, com metodologia compatível, estruturado como guia de prática clínica, por exemplo, de acordo com estas guias aqui, a Agree, Write, e aqui para a avaliação, la Grade.
Si usted ha contestado sí para todas estas preguntas, entonces probablemente la guía de práctica clínica es el tipo de publicación que usted va a utilizar en su indexación. Pero si tú has contestado no para alguna de estas preguntas aquí, yo creo que he incluido una imagen a más aquí. Por ejemplo, contenido es de análisis, comentarios o reproducciones sobre recomendaciones. Entonces, como ya había dicho, puede ser que sea guías de práctica clínica como asunto. Si ya has contestado como no aquí en la primera, entonces no es una guía de práctica clínica, ¿ok? Orientación. Entonces, el foco principal es identificar el tipo de publicación. Entonces, ya he incluido aquí, con todas estas informaciones de lectura técnica y análisis del documento, ustedes vieron que es una guía de práctica clínica, como tipo de publicación. Y yo creo que he hablado rápido demás, ¿no? Demasiado. Y en los contenidos, ahí si usted va a hacer la indexación del documento, como el contenido de la guía, ahí sí, el que ocurre siempre, ¿no? Dividir en descriptores primarios y secundarios y indexar temas del problema, y aquí propositalmente he utilizado para los términos de pico, ¿no? Indexar temas del problemas, de intervención. Estos dos primeros del problema, que son las enfermedades y el tipo de intervención, creo que casi cierto que van a ser descriptores primarios. La comparación y control, hay una gran probabilidad de también ser primario. Y los resultados, generalmente utilizamos para confirmar si son descriptores primarios, lo que ya había sido identificado en el área de problema y intervención. ¿Está bien? Pero he incluido aquí todos como posibles descriptores primarios. Y siempre sigue, sí discutido, sí bastante comentado, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay una discusión, pero no es el foco principal, entonces ustedes van a incluir como descriptores secundarios, ¿ok? Y como siempre, incluimos los precodificados. Los precodificados, en este caso, generalmente hacemos un poco más general, humanos, ¿no? ¿Quién son los sujetos? Humanos. Pero si la guía es sobre tratamiento de embarazadas o mujeres o entonces niños o idosos, ancianos, entonces ahí cuando se trata de este público meta específico, ahí sí se puede incluir los otros tipos específicos, pero generalmente hacemos más general con humanos. Ahora, la localización de este tipo de publicación es muy sencillo. ¿Por qué? Porque existe el tipo de publicación, ¿no? El tipo de publicación, si buscamos en el portal de DEX y digitamos guía de práctica clínica, ya vamos a encontrar. Pero si tú estás en duda, con dudas, si es un tipo de publicación o si es como descriptor de asunto, va a la pestaña de estructura jerárquica y vea que está dentro de la jerarquía, ¿no? De características de publicaciones. Y va a ver ahí que está en formatos de publicación, que es de la categoría V. Entonces, si es de la categoría V, está un tipo de publicación. DEX también hace la distinción que cuando es un tipo de un descriptor, aparece como guías de práctica clínica como asunto,
¿no? Entonces, de esta manera también ya sabemos cuál es el tipo de publicación y cuál es el descriptor de asunto. Si tú estás dentro del sistema FIAdmin y va en la pestaña de indización, va a ver que hay una parte destacada para tipo de publicación. Entonces, tú vas ahí y empieza a digitar guía y vas a ver que hay 3 tipos de guía. Guía sola, guía de práctica clínica y guía de estudio. Y ahí tú eliges guía de práctica clínica, ¿ok? Y solo una recomendación a más es si es las guías de práctica clínica son documentos de nivel nacional. Hay las guías de la OMS, hay las guías de la OPS, ¿verdad? Pero cuando llega en el nivel de país, generalmente se hace una adecuación para el ambiente donde se va a ser aplicado. Entonces, por esto es que es usual la utilización de también como descriptor secundario ahí del país. Siempre, el país siempre es secundario. Bien, yo he hablado bastante depresa para que Rosemary tenga tiempo suficiente para hablar. Y yo he dejado aquí una tarea, pero aguarden hasta el final de la sesión para que empiecen a acceder el formulario de tarea. ¿Está bien? Muchas gracias y ya paso la palabra para Rosemary. Y si hay dudas, ustedes pueden escribir en el chat que yo voy a contestar después de la presentación. Nosotras dos, ¿no? Porque no sabemos si las preguntas son para Rosemary o para yo. Entonces, vamos a contestar después de la presentación de Rosemary. Gracias. Gracias, Sueli. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, gracias. Entonces, muchas gracias, Sueli. Ustedes pueden perceber quanto é importante a identificação do documento e algumas características que Sueli apresentou em sua acerca da metodologia LILAC. Então, como ele dijo, hicimos trabalho durante todo o ano passado para atualizar os filtros de búsqueda em la Biblioteca Virtual em Saúde. Eu já vou compartilhar aqui minha pantalla ratito. Aqui. Hicimos trabalho el ano passado para unir estes esforços de trabalhar os filtros de búsqueda em acordo com a metodologia LILAC. Então, começamos com o guia de prática clínica, que é filtro que não tem muitas divergências acerca da construção da expressão de búsqueda, mas vou falar pouquinho, porque como esta é a primeira sessão, eu vou falar pouquinho da metodologia, como hicimos isto, e como consideramos a metodologia LILAC para trabalhar os filtros. Periodicamente, esses filtros já serão atualizados em la interfaz de búsqueda IHX, que é do portal regional, e também vai reflejar em outras interfaces, para que também o filtro de guia de prática tenha esta sintaxe, este trabalho que já hicimos no ano passado, e estamos agora trabalhando com as interfaces de búsqueda de la Biblioteca Virtual em Saúde. Então, aqui se pode aceder depois em la página, são todas as apresentações que vamos a ter, as fechas, sobre o que vou falar hoje. Como se dá este método, né? Através da literatura consolidada, que é a evidência que utilizamos para construir os filtros de búsqueda, a búsqueda de descriptores em acordo com a nota de indicação e a inclusão de palavras-clave, combinação de descriptores de indicação e sinônimos e términos relacionados. Aqui há os créditos para esta parte do trabalho. Trabalhei junto com toda a equipe que Sueli já ha mencionado, ha citado, e também com Mabel Figueiró, que é também a bibliotecóloga. Então, falando acerca do método,
¿Cómo se hace para desarrollar un filtro de búsqueda en acuerdo con la metodología? Primero, se hizo la identificación de las publicaciones para validación del filtro em outros sistemas de informação. Ustedes devem saber que a maioria de los filtros metodológicos de tipos de estudos, eles são trabalhados em muitas publicações, são as evidências científicas, as validações para, por exemplo, PubMed, para Ovid, para Embase. Então, nós hicimos uma búsqueda para tener em conta o que já havia publicado para estes filtros, para a validação destes filtros, e para depois fazermos a adaptação para a metodologia LILACS e para o portal da Biblioteca Virtual em Saúde. O segundo passo foi a identificação de los descriptores relevantes e o terceiro passo foi a avaliação de estes descriptores em acordo com a nota técnica. Então, estes são alguns de los três principais passos. Também completamos com a identificação de sinônimos de descriptores. Todas estas etapas passam por avaliação em la interface de búsqueda. E a etapa de identificação de palavras de texto, palavras-clave, incluídos em 3 idiomas. Há muitas dúvidas acerca de isso, porque temos que incluir em 3 idiomas. Vou falar um pouquinho acerca. E a combinação de los conjuntos de los términos descriptores de assunto e palavras, clave e términos livres para construir a estratégia, tudo isto sendo validado em la interface de búsqueda para que podamos ter um filtro mais robusto, que seja mais específico, pero não um filtro muito, como dijo, que seja muito narrow, não sei a palavra em espanhol, que seja muito específico, pero grande, largo, mas com uma especificidade que garantiza a qualidade de los resultados. É mais ou menos como isto. Então, aqui eu apresento, isto está já en el filtro, quando vai ao repositório de estratégia de búsqueda, já temos isto já publicado. São as referências que utilizamos, que é o primeiro passo, a búsqueda do que há acerca de um filtro. Então, acerca de guia de prática, já temos algumas publicações e combinamos também isto com a nota técnica de guias de prática de LILACS. E aí, temos aqui, creio que está muito chiquito, pero solamente para ilustrar, o final, que é a estratégia de búsqueda para este tipo de filtro, que são as guias de prática. É uma estratégia, é um filtro broad, ou seja, um filtro mais amplo para buscar tudo que há acerca de guias em la Biblioteca Virtual em Saúde. Então, como digo para vocês, a primeira parte aqui em amarillo, temos os descriptores de assunto que são basados muito especificamente em la metodologia LILACS, a metodologia de indicação. Eu vou fazer uns comentários porque há umas diferenças para a estratégia de búsqueda e para a indicação de documentos. Eu vou aclarar um pouquinho por quê. E se vocês têm mais perguntas, podem fazer no chat que contestamos ao final. Aí aqui em pink, a base de dados BIG, que é uma base de dados que hace parte de este filtro de guias. Em azul, nós temos os términos que são términos livres para recuperação en el título. Estes términos podem ser sinônimos, podem ser descriptores associados, podem ser palavras-clave e podem ser outras palavras que são utilizadas para a recuperação deste tipo de guia, de filtro, de tipo de estudo. Em verde também
más o menos la duplicación de la parte azul, pero específicamente para recuperación en el resumen. Aqui podemos ter uma dúvida acerca de estratégias de búsqueda que é muito comum. Em la Biblioteca Virtual em Salud, temos como um índice padrão que é por defecto em las búsquedas, el TW. El índice TW, se eu não pongo nada à frente de los términos, aqui como está TI e como está AB à frente de alguns términos, se vai recuperar em TW, que hace la búsqueda en los descriptores, los títulos y las palabras del resumen. Pero para tener uma estratégia mais, de forma mais, que seja melhor, que tenha uma informação mais precisa, mais certa, mais correta, nós optamos por utilizar os términos TI e AB em conjunto com os términos de descriptores, cada um em seu metadato, para que não tenha ruído. Por exemplo, a palavra cuidado, que é utilizado aqui em TI ou AB, pode ser parte de um descriptor de assunto, pero este descriptor de assunto com a palavra cuidado não me interessa para este tipo de publicação. Então, para não ter um ruído, né, para que não se recupere, por exemplo, os descriptores com o término cuidado, optamos por fazer a búsqueda especificamente por los campos de búsqueda descriptor de assunto, título e resumen. Então, não utilizamos TW em las estratégias de búsqueda agora por conta desta recomendação, que também está em las evidências científicas acerca de los filtros validados que nós trabalhamos. Há também registrado no repositório um filtro que é mais narrow, mais específico, que tem a recuperação somente com palavras de título e descriptores de assunto. E, neste caso, a base de dados BIG. Vamos falar um pouquinho acerca que isso é a interface, né, entre as duas redes, que é de indexadores e a rede de referencistas. Nós estamos basados em la metodologia LILAC e também em las evidências científicas que hablan acerca de este tipo de filtro, que são as guias de prática clínica. Então, pode surgir algumas perguntas ou dúvidas. Em algumas referências, a maioria delas, quando trabalhamos com tipos de estudos metodológicos, em la estratégia de búsqueda, diferente de la indexação, está também o tipo de publicação. Então, em la indexação, como Sueli dijo, o tipo de publicação, desculpe, não é tipo de publicação, é descriptor de assunto. Eu escrevi errado aqui. Estão os descriptores referentes ao descriptor de assunto, además del tipo de publicação. Por quê? Quando incluímos o término guias de prática como guia de prática clínica, ou guia de prática como assunto, agora não me acordo, Sueli, que eu disse aqui está em la estratégia, eu vou mostrar aqui. Guia de prática clínica como assunto? Sim, guia de prática clínica como assunto e guias como guias de prática, como tipo de publicação que está aqui no LPT. Por que hacemos isto em las estratégias de búsqueda? Porque se for para indexar, nós só vamos indexar guia de prática clínica como assunto para documentos que hablam acerca de la metodologia, de la construção, de como construir uma guia. E vamos indexar o tipo de publicação para os documentos que têm as características de este tipo de publicação, como Sueli dijo. ¿Por que incluímos os dois, tanto como assunto como o tipo de publicação, em las estratégias de búsqueda, los filtros acerca de los tipos de estudos metodológicos? E isto vai valer para todos os tipos. Então, aqui. Há dois motivos.
quando um investigador vai buscar este tipo de estudo ou alguma coisa acerca de guias de prática em la interfaz de búsqueda, nós não podemos saber se ele está buscando como fazer uma guia ou se está buscando publicações que sejam guias de prática. Então, incluímos estes dois para ter um resultado um pouco mais amplo, que inclui a metodologia de como fazer a guia e também a informação que são os tipos de publicações guia de prática. Então, vão ter sempre os dois tipos em los filtros de búsqueda. Pero outro motivo que é muito importante é que há errores, muitas vezes, em la indicação de los documentos, que algumas pessoas que não têm muita prática. Estou falando da rede de indicadores da Biblioteca Virtual em Saúde, qualquer indicador, porque há muitos que indicam para Medline, para Lilacs, para muitas bases de dados, pode se equivocar e indicar um documento que seja um tipo de publicação guia de prática como metodologia, como descriptor, não como tipo de publicação, que é guia de prática como assunto. Então, para não ter um risco de perder, de não recuperar estes tipos de publicações, nós incluímos o descriptor como assunto em los filtros. Isto também está em las recomendações de los filtros que já são validados. Então, por isso, miramos a nota técnica para mirar os dois tipos e incluímos os dois tipos em la recuperação. Uma outra dúvida que pode aparecer. Por que incluir descriptores que podem não estar indicados em la metodologia Lilacs? E aqui, de novo, temos as evidências científicas. Como ele dijo en el método, hacemos la prueba de todo que se inclui en la estrategia, en la síntesis de la búsqueda, en la sintaxis de la búsqueda. Então, esses descriptores podem estar em estas publicações, em la indicação por conta, mais especificamente, de la especificidade, pode não estar em la recomendação para a indicação deste tipo de documento. Mas, em la prática, em los documentos que são validados, já foram hechos pruebas em sistemas de búsqueda e se identificou documentos que podem ser recuperados por meio de estes descriptores que eventualmente não estão em la metodologia. Pero nosotros também hicimos a prova para ter em conta se o resultado com estes descriptores que não estão, por exemplo, indicados em la metodologia, são indicados para ser incluídos em los filtros ou não. Pero sempre la base para nosotros é la metodologia Lilacs, somado com as evidências científicas, ok? Outra pergunta. ¿Por que há uma base de dados neste filtro? Isto não é muito comum, pero na Biblioteca Virtual em Saúde, nós temos, ¿por que não? Aqui. Na Biblioteca Virtual em Saúde, nós temos uma fonte de informação que é exclusiva, é específica para guias de prática, que é a base de dados BIG. O critério de seleção para a inclusão de documentos nesta base de dados é que seja uma guia de prática evaluada com o método GRADE. Então, se é uma guia de prática e, además, evaluada com GRADE, é uma guia de prática. Então, não há equívoco em incluir esta base de dados, todos os documentos, o contenido de BIG, em el filtro para a Biblioteca Virtual em Saúde. E aí há uma coisa importante que devo falar com vocês, que é acerca de
adaptación del filtro para otras fuentes de información. Entonces, por ejemplo, si voy a buscar con un filtro de guías para PubMed, no puedo incluir la base de datos Big, porque esta no es una fuente de información de PubMed. ¿Ok? Entonces, hay que tener la adaptación para estas fuentes de información. ¿Ok? Y otra información. En la nota de indexación tenemos los descriptores asociados. Algunos nosotros incluimos en la estrategia de búsqueda y otros no son incluídos. Por el mismo método de evaluación que trabajamos con descriptores que no están indicados en la metodología, también evaluamos os descriptores que são associados e evaluamos o resultado que é recuperado a partir destes descriptores para tomar a decisão se eles são ou não, se vão ser ou não incluídos em el filtro. Ok? Então, são perguntas que têm que ver mais com a inquietud de uma búsqueda comparada com a metodologia Lila, que sei quais são os passos que nós hicimos para adaptar este filtro também à metodologia. E para esses, fora estes passos que eu falei, nós temos a búsqueda de términos livres, palavras-clave, que isto já é comum para a inclusão nas estratégias de búsqueda que vão a quedar em TI e AB. E eu dije antes acerca de, por exemplo, por que incluímos mais términos em diferentes idiomas. Vocês podem perceber que para descriptores de assuntos, nós optamos por el descriptor em inglês. Não há necessidade de ter o término de descriptor, o descriptor de assunto em mais que um idioma. Então, para os filtros estão todos os descriptores em inglês. Para facilitar também, se vamos fazer uma adaptação para PubMed ou outras bases de dados, são utilizados os descriptores em inglês. As bases que utilizam o DexMesh, Cochrane, por exemplo, e PubMed. Então, optamos por manter os descriptores em inglês. Pero os términos que são considerados livres, que podem coincidir com os descriptores, com os associados, com os sinônimos. Estes são buscados em campos de título e resumo. Estes não são campos que são controlados. Então, por isso, temos que fazer a tradução para inglês, para espanhol, para português, para que tenhamos um melhor resultado da base de dados. Então, vão perceber que quase todos estão aí traduzidos para os 3 idiomas, para que tenhamos também esta recuperação em palavras de resumo, em palavras do título, que estejam em outros idiomas, además del idioma de la publicação. Isto é uma característica, por exemplo, de las bases latino-americanas. Pode estar em outro idioma. Diferente de Medline, que vão estar todos em inglês, ampliamos a recuperação para outras bases de dados que são latino-americanas, que não utilizam o idioma inglês, incluindo palavras livres de outros idiomas. Por isso é muito importante, pero não é necessário quando utilizamos o índice MEAT, que é de descriptor, solamente para TI e para AB. Ok? Hablé também muito rápido, pero é importante que vocês conheçam e sepam todo o método por detrás de estes filtros. Acerca de guia de prática, não temos muito que falar, además de la metodologia Lilacs, porque está muitas coisas que estão na metodologia, a maioria está em los filtros, e os que não estão, o que diferenciam é justamente por essas questões que já aclarei. Então, este registro já está atualizado no repositório de estratégia de búsqueda. A solicitud para processamento em
sistema de búsqueda IHX del portal regional ya fue hecha y creo que va a reflejar en el resultado en la próxima semana, porque tenemos un tiempo de procesamiento, entonces ya pueden buscar. Pero este filtro está la información de referência que utilizamos, em breve vamos ter um enlace para a página da metodologia, tanto da metodologia Lilacs, da nota técnica, estará aqui no repositório um enlace, como para uma página que vamos a criar com esta metodologia que eu falei muito rapidamente para a criação de filtro de guia de prática, ok? Vamos a ter esses dois enlaces que não estão em la página do repositório. Então, para finalizar, e depois vamos a contestar dúvidas que tenham também, temos uma tarefa, como Sueli dijo, a rede de referencistas se hace a tarefa, 70% vamos a hacer al fin del año, vamos a emitir os certificados para as pessoas que participaram. Em 70% de los encuentros serão 10, então, em 7 encuentros, e os certificados também para as pessoas que fizeram 70% de las tarefas. Então, serão certificados distintos para lá, se for só a participação ou a participação com tarefa que tenha um pouco mais de horas para incluir no certificado, ok? Então, a tarefa, o desafio, né, para la red de referencistas es acceder al filtro de guía de práctica que ya está en el repositorio y a partir del resultado del guía de práctica hacer traer un tema, un asunto para trabalhar com este guia, para buscar se dentro deste tema vamos a ter informação ou vamos a ter guias de prática sobre aquele tema. Então, é fazer essa estratégia, fazendo um combinado de tipo de estudo, guia de prática, com um tema de sua biblioteca. Então, todos que já estão cadastrados em la red podem hacer e incluir isto em el repositório hasta el dia 24. Nós vamos enviar mensagem com esta informação também e van a ter la correção. Então, estejam atentos com la correção que vamos fazer para as pessoas também que incluíram para que seja publicada no repositório de estratégias de búsqueda, ok? Se têm dúvidas acerca de la red, temos aqui a página também. Então, Sueli, eu vou aqui parar de compartilhar. Gracias, Rosemary. Todo que me olvidé de hablar, tú has hablado. Entonces, muchísimas gracias. Bien, hay una pregunta aquí de Dandara. Ahora nosotros pasamos entonces para las preguntas. Yo he contestado aquí en el chat, pero yo voy a hablar sobre la duda de Dandara. Las guías de práctica clínica incluyen déjame ver aquí el nombre de PCDT, es protocolos clínicos y directrices terapêuticas del Ministerio de Salud. Entonces, he contestado que el Ministerio de Salud, el CGDI, ¿no? Es el centro cooperante y también coordinador de la base de datos Colecionasus y el centro coordinador de Brasil para Lilacs también. Entonces, ellos hacen un excelente trabajo de contribución de la producción científica y técnica del propio ministerio. Entonces, yo creo que sí, pero hay que hacer ahí búsqueda título por título para saber, pero para garantizar, ¿no? Pero sí, ellos, toda vez que yo hago una búsqueda de cualquier documento del ministerio, muchas veces, la mayoría de las veces, yo encuentro dentro del sistema. Entonces, yo pienso que sí, que la gran mayoría o todos ya están dentro de Lilacs y también de la base de datos Colecionasus. Ok, Dandara?
Sueli, Mayara. sí, Mayara, no sé con cuál de las redes ela quiere colaborar. Mayara, referencistas, indexadores ou las dos? Sí, todo es posible aquí, aceptamos. No, voy a poner la página de la red de referencistas aquí. No sé si Beth o alguien puede poner aquí en el chat. Sí, de la red de referencistas y de la red de indexadores, porque en la página está la información de cómo cómo contribuir, ¿ok? ¿Algún Thelma levantou? Thelma, você quer fazer a pergunta no microfone, Thelma? Acho que é possível, né? Deixa eu ver. Thelma é de Moçambique, por esto estoy hablando en portugués. Déjame ver si tengo que abrir el micrófono de ella. Já está habilitado. Thelma, pode falar, Thelma. Bom dia, boa tarde para nós cá em Moçambique. Boa É tarde. um grande prazer. Boa tarde. É com um grande prazer que participo desse evento. É a primeira vez e estimei bastante, foi muito interessante e está sendo interessante. Estou aprendendo muita coisa e só gostava de perceber melhor a componente da atividade que temos que fazer. Nós temos que elaborar um guia clínico, de prática clínica, através dos protocolos que nós temos aqui no Ministério, ou temos que pegar os protocolos que nós temos no Ministério e buscar os descritores e com base nas guias práticas, né? Clínica do Lilac. Então, não percebi bem qual é a atividade que temos que realizar. Obrigada. Obrigada, Thelma. Não é para fazer uma guia de prática clínica, não. Eu sei que vocês que são aí do Ministério, né, do Instituto Nacional de Saúde, né, de Moçambique, INS, né, de Moçambique, eu sei que vocês têm equipe de especialistas e vocês já realizam esse tipo de trabalho, mas para a rede de indexadores, eu vou colocar aqui no chat o link da tarefa que nós temos, tá bom? Sim, Thelma, grande. É só responder o link, responder as perguntas. Não sei se acabou, Sueli, eu ia falar da tarefa de referência. E para a tarefa de referencistas, Thelma, se você já contribui com a rede, eu acredito que não lembro do seu nome. Precisa, então, preencher um formulário para contribuir. Mas se já contribui, combinar a estratégia de busca que já está feita para guias com um tema seu de pesquisa, do Instituto. Então, qualquer tema, por exemplo, malária, Covid, febre amarela, combinar este tema, né, uma estratégia de busca deste tema com a estratégia que já está pronta de guias e publicar isso no repositório. Para publicar, precisa ser colaborador da rede, tá? Eu coloquei a página aqui também para como vocês podem colaborar, tá no chat. Não tem que fazer guia, não. Entonces, solo para traducir la orientación, es que Thelma estaba preguntando si había la necesidad de crear una guía de práctica clínica. No es el caso, hay que, para el caso de indexadores, llenar este formulario aquí que son ejercicios de cómo identificar una guía de práctica clínica, ¿ok? Y para la red de referencistas, ¿quieres hablar o quieres que yo hable? Sim, puedo hablar. Para la red de referencistas, es solamente la contribución en el repositorio de estrategia de búsqueda, que no se limita a esta estrategia, pero esta es la tarea, ¿no? Todas las personas que hacen parte de la red pueden incluir sus estrategias de búsqueda en el repositorio, pero la tarea es incluir una estrategia de búsqueda combinada con la estrategia que ya está lista de guías de práctica. E publicar en el repositorio, ¿ok? Entonces, esto.
Estão perguntando se podem fazer as duas, se vão receber 2 correios. Sim, vão a receber um correio da rede de referencistas orientando a tarefa, incluindo neste correio como contribuir, e um correio de la rede de indicadores também com o enlace da tarefa. Aquí el enlace nosotros también vamos, ya he incluido aquí en el chat, pero también va a estar en la página del curso que yo he mostrado en el inicio de la sesión. Déjame compartir la página. Creo que, no sé si a Angélica ha compartido la página. Ahora sí. Es que Angélica es rápida. Cuando pisco, cuando veo, ya está. Gracias, Angélica. ¿Más dudas? Algo que no he hablado en la presentación, que se me olvidó hablar, es sobre la metodología, ¿no? Entonces, primero, Roberto, que fue el profesional que primero hizo el borrador del documento, ¿no? También hizo una búsqueda en la literatura científica y técnica sobre guías de práctica clínica y también consultó al manual de indización. No he presentado las referencias, pero la referencia va a estar en las diapositivas. Yo no he presentado, pero está las referencias que fueran utilizadas en la guía, en la nota técnica sobre cómo identificar e indizar guías de práctica clínica. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta más? Sí, dudas. La grabación de esta sesión también va a estar en la página que Angélica ha incluido aquí en el chat, que es sobre la capacitación que estamos dando. Esta capacitación siempre va a ocurrir en la tercera, en la cuarta, segunda. Segundo. Ay, perdón, en la segunda, el segundo jueves de cada mes. La de indiciación es el cuarto jueves, para que no se olvide. No sé si ustedes percibieron, pero nosotros estandarizamos los miércoles las reuniones y presentaciones. El jueves las capacitaciones, ¿está bien? Para que ustedes queden ahí más, quede más claro para ustedes. Sí, y una vez al mes a cada temática. Entonces, indización, red de indexadores y de referencistas, y por ahí va. Gracias, Graciela, por aquí ya me has contestado aquí en el chat. Muchas gracias. Bien, si no hay dudas, Rosimeire, ¿tú quieres hacer ahí algunas palabras finales o para cerrar? Sí, tuvimos una presencia muy buena porque unimos las dos redes, eso fue muy interesante. Si tiene dudas, nosotros tenemos un canal de atendimiento en el sitio de la Biblioteca Virtual en Salud. Pueden contestar por el canal que nosotros podemos contestar a ustedes también. Por el canal Pregunta al Bibliotecario que está lá en el sitio de la Biblioteca Virtual en Salud. Acerca de tareas, nosotros vamos a enviar las tareas también. El próximo encuentro será 14 de abril, ¿no, Sueli? Por los tipos evaluaciones de tecnología de salud, creo que es este el tema, para que participen también. Entonces, vamos siempre a hacer de esta forma, discorrer acerca de la indización, de la comparación de la indización con la estrategia de búsqueda, sacar las dudas acerca de los dos. Y me gustaría además agradecer a todos por esta participación, por esta primera sesión, y que podamos continuar hasta fin del año, con las otras 9 sesiones acerca de capacitación de la red de referencistas y red de indexadores juntos. Pueden esperar que teremos nuestras metodologías publicadas también acerca de esta temática. Muchísimas gracias pela participação de todos também.
Creo que Roberto está conectado también, Sueli. Mabel, creo que Sí, no, pero Roberto sí. Gracias mucho, Roberto. sí. Y dejar el registro también para la contribución de Mabel. Bien, entonces muchas gracias a todos. Y solo para contestar a Thelma, a capacitação é mensal. Mensualmente, una vez al mes, el segundo jueves. Muchísimas gracias, Rosemary, Mabel, Roberto en especial, que es el gran autor aquí de las notas técnicas que vamos a lanzar en la brevedad. Y también he hecho muchas preguntas a él de ayer hasta el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias, Roberto. Y muchas gracias a todos que están con nosotros aquí en esta sesión de hoy. Nos vemos en la próxima sesión, el 14, ¿no? De abril, con el tema de evaluación, estudios de evaluación de tecnologías sanitarias. Entonces, muchísimas gracias a todo el equipo de PFI y SCI, ¿no? Muchas gracias. Y vamos a, probablemente hoy por la tarde ya vamos a tener la página actualizada también. ¿Está bien? Ay, qué pena, hay personas que están ingresando ahora.